Canal de la Ciudad. Ayer en la transmisión del Canal de la Ciudad, en toda la situación que dimos de cobertura especial de las elecciones, mencionábamos, después de conocerse los resultados, la medida del Banco Central de ajustar un poco el cepo, ya no es más cepo light, ya es un cepo más riguroso, a $200 por mes por persona. Es otra cosa si lo quieren cobrar o comprar en efectivo. Todos los detalles nos lo va a dar precisamente Facundo para entender un poco de qué se trata. Así es, Diana. Nos quedamos cortos con los pronósticos, digamos, Sí. de un límite de $2.000, $3.000. Vos me habías dicho 1.000. 1.000, bueno, terminó siendo de $200. Virtualmente es prácticamente que nadie compre dólares de acá al 10 de diciembre. Esto es lo que buscan desde el Banco Central con esta medida, que son $200 por mes por persona o $100 por ventanilla, lo cual también es para que nadie se acerque al banco prácticamente, porque ya no tiene mucho sentido. Así que esto es lo central. ¿Cómo cerró hoy el tipo de cambio después de estas medidas y después de lo que fue el resultado de ayer, del domingo? ¿Bajó? Bueno, el dólar bajó, pero esto tiene una explicación de alguna manera. Prácticamente no hay demanda. Si vos no podés comprar, la verdad que es difícil que el dólar oficial suba sin compradores. Entonces bajó un poquito. También bajó el dólar blue, o tuvo un movimiento mínimo. Esto también, ¿por qué sucede? En parte porque muchas empresas sabían que podía suceder esto, compraron dólares previamente y en vez de alguna manera también, como sucedió con el dólar oficial, salieron más bien a vender para cumplir con sus obligaciones en pesos. Recordemos que ya el viernes es 1 de noviembre, arranca un nuevo mes, hay que pagar salarios, hay que pagar cuentas. Entonces, tampoco hubo mucho movimiento. Esto, sin embargo, es clave, digamos. El dólar blue va a ser de alguna manera el dólar de referencia de aquí al 10 de diciembre, porque es el dólar al que de algún modo se puede acceder, digamos, por vías quizás no oficiales. Y algo similar ocurre con el dólar contado con liqui, que también va a tener mucha actividad y Acá cerró subió un poquito. Un poquito, pero cerró más o menos cerca de lo que era el precio del día viernes. Facundo, con estos pronósticos yo me imagino, ¿la medida tuvo resultado positivo? Bueno, ¿Es así o tiene un impacto también negativo? Tiene impacto negativo y primero vamos a ver ahora cuáles son, digamos, o a qué sectores afecta sobre todo. Acá lo tenemos, mercado inmobiliario, que viene ya de un año muy malo. Difícil. Solo en la ciudad de Buenos Aires la caída era hasta septiembre del 44%. Se habían realizado, según la proyección del propio Colegio de Bienes Raíces Inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, que se iban a cerrar 30.000 operaciones como el peor año en décadas. Yo supongo que va a ser incluso peor. Paréntesis de esto también, los inmuebles en la Argentina están muy sobrevaluados. Bueno, hubo pequeñas correcciones a la baja en los precios. Muy poco. Pero todavía están muy, muy elevados. Y hay una salvedad que sigue vigente con respecto a aquellos que lograron acceder al plan Procrear y pueden comprar una vivienda de hasta $100.000. Todavía el Banco Central les va a dar permiso. Lo cierto es que son muy pocas las operaciones que faltaban cerrarse y entonces no incide demasiado y es el mercado sin dudas que más se vio afectado por esta medida ya con el cepo light, digamos. Claro. Pero ¿por qué además sucedió esto? Digamos, ¿por qué restringir aún más la venta de dólar al público? Porque tenemos reservas de libre disponibilidad muy escuetas con respecto a las obligaciones que tiene el gobierno nacional. Solamente los compromisos de deuda ascienden a $2.600 millones. Eras vos mismo el que nos decía la semana pasada que al ritmo en el que veníamos perdiendo reservas de libre disponibilidad no se llegaba al 10 de diciembre. Exacto. Entonces, esto de alguna manera pone un torniquete para con estos solo $12.000 millones, que acá dentro de esos $12.000 millones de libre disponibilidad hay también reservas en oro, por ejemplo, que no son tampoco de tanta libre disponibilidad. O sea, el número final es aún más chico. Entonces, de algún modo, con esto esperan llegar al 10 de diciembre. ¿Y qué va a pasar también como, de alguna manera, mala noticia o situación contraproducente de este control estricto en lo que es la venta del dólar? Se va a desarrollar nuevamente el mercado negro del dólar, el mercado paralelo,
que Se ya va a lo vimos desarrollar más, subir. porque desarrollado ya está, pero Exacto, bueno, va a empezar pero a aumentar. Así es, va a despegar ese mercado. Vamos a la mesa, te invito porque con nosotros está el economista Martín Vautier, él es el director de EcoGo, y nos va a explicar un poco también sobre el panorama económico actual y el que nos espera. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estas medidas eran necesarias a este extremo? Porque se decían que iba a ser un cepo hasta $1.000 por mes y resultó ser 200. Sí, efectivamente el Banco Central sorprendió en ese sentido. Creo que las expectativas eran una restricción de los montos, no a este nivel. Creo que el Banco Central apostó de alguna manera a decir, bueno, si voy a restringir, entonces me aseguro de no tener que volver a restringir después. Y me parece que era una medida, yo creo que era un mal menor en este contexto. No deja de ser un mal, efectivamente tiene muchos costos una medida de restricción de este tipo, pero con la dinámica que venían las reservas hasta la semana pasada, creo que teníamos tres opciones: o dejar mover el tipo de cambio con las consecuencias inflacionarias que eso hubiera tenido, que el Banco Central siguiera interviniendo al ritmo que estaba interviniendo hasta la semana pasada, con este nivel de reservas netas era insostenible, o bien cerrar el cepo como terminó ocurriendo. Creo que es una medida de alguna manera para tratar de ganar tiempo mientras empieza a aparecer el programa que el mercado de algún modo está esperando. Sí, Facu. Martín, ¿cómo explicás de por qué no se tomó antes esta medida? Porque en el camino desde las PASO hasta hoy, si querés, se perdieron prácticamente un tercio de las reservas. Efectivamente, se perdieron 23.000 millones de dólares, de los cuales yo diría la mitad alrededor fue caída de depósitos. Esa caída de depósitos en dólares está muy vinculada a la presión cambiaria, ¿no? Cada vez que el dólar se mueve, los argentinos van a los bancos a buscar los dólares. Efectivamente, si la medida se hubiera tomado antes, quizá mirando el contrafáctico, bueno, quizá la caída en las reservas hubiera sido más acotada. Creo que la medida se intentó tomar el 1 de septiembre, ¿no? Ese domingo. El tope terminó siendo muy alto, ¿no? Entonces pasamos de un tope que era muy alto, de $10.000, que eso terminaba generando que el ritmo de salida se mantuviera, a uno que son $200 por mes, que eso prácticamente sutura la salida de reservas por intervención del Banco ¿Y Central. hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede sostener la medida? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que en la medida que sea una disposición transitoria para ganar tiempo, justamente a la espera de resolver la incertidumbre, que es lo que está generando este riesgo país tan alto, esta presión cambiaria, que es una incertidumbre sobre el programa económico a partir de diciembre y cómo la Argentina va a resolver todos los desafíos de muy corto plazo que tiene. Yo creo que si ese programa aparece, la restricción, al menos en esta forma, no tan dura, creo que puede durar poco. En la medida que ese programa no aparezca, me parece que va a ser una medida necesaria por más tiempo. O sea, para recrear la confianza, entonces, ¿qué debería? Presentar un programa que le guste a los mercados, digo, porque para poder levantar el cepo, para poder bajar las tasas del ELIX, entonces lo que se necesita es confianza. Se necesita... ¿Qué tiene que hacer entonces Alberto Fernández? Se necesita eso, y es algo que no apareció durante las PASO, ¿no? En el periodo entre las PASO y estas elecciones, uno esperaba algún tipo de coordinación entre el gobierno y la oposición y algunas señales sobre qué era lo que se podía venir, lo que se esperaba a partir de diciembre. Nada de eso apareció durante la campaña. El costo fue muy elevado, ¿no? En términos de reservas, en términos económicos, en términos financieros. ¿Qué es lo que se está esperando un poco hacia adelante? En principio que aparezca la cooperación. Creo que en ese sentido tuvimos algunas señales auspiciosas, ¿no? Ayer a la noche, incluso hoy también con la reunión. Veremos si eso se sostiene. Y la segunda parte, que eso ya es responsabilidad del presidente electo, de sus equipos, es justamente empezar a generar esta confianza y empezar a dar definiciones sobre el programa en torno a los temas del corto plazo, ¿no? La deuda, el resultado fiscal, la inflación. Digo, creo que son muchas cuestiones que se tienen que empezar a resolver y se tienen que resolver rápido. Martín, vos en julio habías dicho más o menos que las reservas del Central permitirían una dolarización moderada de los argentinos, ¿no? Dolarización de guardarse, de refugiarse en el dólar. ¿Cuánto hubo de exceso de dolarización entre los ahorristas argentinos y cuánto de esta medida explica en realidad cuidemos la nafta hasta la cosecha de enero? Bueno, hubo un salto, yo diría, muy importante en la dolarización después de la PASO, ¿no? Uno cuando miraba las reservas antes de la PASO, creo que nadie previó la magnitud, ¿no? Del resultado y todo lo que se fue generando después. Cuando uno miraba las reservas en ese entonces decía, bueno, alcanzan para
una dolarización moderada, el Banco Central puede salir a intervenir en el mercado de cambios para brindar tranquilidad. De hecho, lo había hecho durante julio. Obviamente, el resultado de la PASO, el salto en el riesgo país, la presión cambiaria, digamos, todo se fue a un nivel que en ese entonces no se había esperado. Creo que el gobierno lo intentó aguantar de alguna manera durante agosto, la dinámica también se hizo insostenible. A partir de ahí vinieron los controles de septiembre. Estos controles estabilizaron la situación de algún modo durante un mes. En estas últimas 2 semanas, diría, la situación volvió a desestabilizarse con una mayor caída en las reservas. Creo que la medida ahora es, bueno, vamos con la mayor restricción posible y apuntamos a llegar al 10 de diciembre y a tener una transición lo más ordenada posible, que si se sostenía la dinámica hasta la semana pasada no lo hubiéramos tenido. ¿Y qué va a pasar, Martín, con esos pesos de argentinos que tienen todavía capacidad de ahorro de acá al 10 de diciembre que no van a poder acceder, por lo menos al dólar oficial? ¿Hacia dónde se va a dirigir todo ese dinero? Bueno, ahí la gran vía de escape son estos dólares alternativos, ¿no? La brecha cambiaria, dólar de contado con liquidación, dólar bolsa y obviamente en el circuito no legal el dólar blue. En ese caso, creo que lo que va a depender es el grado de oferta monetaria, de inyección de pesos que termine haciendo el Banco Central, que cuando uno mira y hace proyecciones de lo que son las necesidades de pesos del Tesoro, ¿no? Fundamentalmente por el déficit fiscal que se concentra en diciembre, son necesidades muy importantes, con lo cual vamos a ver seguramente una emisión de pesos muy importante desde un punto de partida donde las empresas, como vos comentabas hace un rato, tienen una sequía de pesos muy importante. Nos faltaban pesos, el Banco Central va a comenzar a emitir, ya ha empezado a bajar la tasa de interés, ha tomado también algunas medidas hoy en ese sentido, y en diciembre la gran emisión de pesos, con lo cual es muy importante que cuando lleguemos a diciembre tengamos una demanda de dinero, una demanda de pesos más recuperada. Para eso, de nuevo, hace falta confianza, hace falta un programa que sea creíble. En la medida que se logre eso, el impacto puede ser más acotado sobre la brecha. Si no se logra, vamos a tener un salto mayor. Martín, retomo la pregunta también de Facundo porque lo estuvimos discutiendo fuera de cámara. En algún punto esas son las alternativas, ¿no? La gente que tiene capacidad de ahorro en las que puede llegar a inyectar esos pesos. Pero vos, el comportamiento argentino, ¿cuál de todas esas elecciones va a tener? Bueno, en general. Sí, dependerá en gran medida, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Dependerá en gran medida de cómo se vaya resolviendo esta incertidumbre política. Yo creo que en el corto plazo, y de dónde venimos, ¿no? De esta última semana y en un contexto donde para que aparezca este plan, incluso en el mejor de los casos, y para que el mercado lo considere creíble, creo que eso va a llevar tiempo, no va a aparecer esta semana. Me parece que en ese sentido uno podría decir, bueno, esos pesos probablemente busquen alguna alternativa de dolarización. ¿Pero cuál de todas esas alternativas? No me contesta. No, fundamentalmente quienes tienen capacidad de hacerlo a través del mercado de bonos, eso seguramente se va a ver en una ampliación de la brecha cambiaria, ahí seguramente vamos a tener un movimiento que va seguramente a revertir lo que vimos hoy, ¿no? Esta baja en la brecha que estuvo vinculada a empresas que le faltan pesos, en la medida que el Banco Central los comience a inyectar, probablemente veamos una presión en ese sentido. Alberto Fernández hizo promesas, pocas, pero una de las que hizo es aumentarle el salario, la jubilación a los jubilados y ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. La gente, obviamente, el que lo votó va a estar esperando eso. ¿Dónde va a sacar la plata cuando asuma? ¿Va a poder cumplir? Bueno, efectivamente la restricción presupuestaria es muy importante, básicamente porque las dos vías de financiamiento que tiene en general el gasto público, ¿no? Sacando los impuestos, básicamente es la emisión monetaria, que hoy está muy restringida por el impacto inflacionario que eso tiene con este estado de la demanda de dinero, y el endeudamiento, que con el riesgo país arriba de 2.000 puntos, el mercado está completamente cerrado. Creo que la mejor manera de ponerle plata en el bolsillo a la gente, de ir mejorando el poder adquisitivo respecto al ajuste que ya se hizo y que fue muy importante, creo que hacia adelante la mejor manera de hacerlo es con un programa creíble que permita ir bajando la inflación. Eso puede llevar tiempo. Eso puede llevar tiempo, por eso es muy importante que se empiece ahora, que las señales empiecen a aparecer durante este mes, cuanto antes mejor, porque la verdad que con un programa creíble que se presente de forma más rápida, una desaceleración en la inflación y un dólar que no vuelva a tener los saltos que estuvo teniendo, creo que esa es la mejor manera de ir recuperando el poder adquisitivo. Gracias, Martín, por estar con nosotros esta noche. Hay mucho para entender de la economía argentina. Vamos a un corte, enseguida regresamos.